La osteoporosis es una patología que se caracteriza principalmente por la disminución de la densidad ósea. Esto trae como consecuencia un deterioro en la arquitectura del hueso. Se produce básicamente por un desequilibrio entre la formación y la reabsorción de hueso. ¿Sí o sí tiene que producirse una fractura en la osteoporosis? No siempre, pero bueno, es un tema bastante importante a estudiar y principalmente a sospecharlo en un paciente que tiene dolor agudo en la columna vertebral y principalmente pacientes posmenopáusicas o gente adulta mayor. Hay que pensar en esta patología y estudiarla y buscarla sobre todo, ¿no? ¿Por qué se produce y cuáles son los signos o síntomas a los que hay que estar atentos? Bien, principalmente estas fracturas se producen a veces en forma espontánea o inclusive con un trauma de baja energía, es decir, pacientes adultos mayores que están sentados espontáneamente pueden producir un dolor agudo por la misma carga del cuerpo o a veces una caída leve, que en otro tipo de pacientes no produciría dolor, en pacientes adultos mayores o posmenopáusicas con un trauma de baja energía a veces tienen mucho dolor y se busca esta patología, ¿no? O sea, hay que buscarla. ¿Cuál es la resolución? Porque todos queremos que no nos duela nada. Sí, bueno, hay pacientes que son asintomáticos, a veces estas fracturas se producen tan lentamente que el paciente no siente mucho dolor y pasan desapercibidos, ¿no? Y hay otros pacientes que tienen mucho dolor mecánico cuando se mueven, que calma el reposo y demás, o que se acentúan cuando uno palpa esta parte de la vértebra, produce mucho dolor, y en base a eso se ve un tratamiento, ¿no? Lo principal es tratar principalmente la osteoporosis en sí, o sea, con la ayuda de los médicos clínicos y los endocrinólogos, el principal pilar es tratar desde el día cero la osteoporosis en sí, con diferentes cosas, ¿no? Diferentes tipos de medicación, los bifosfonatos, los fijadores de calcio y demás, para que la fractura que ya está en curso tenga un buen sustrato para curarse y a la vez no se produzcan fracturas nuevas. Hemos visto muchos casos de fracturas que la estamos haciendo el seguimiento y se produce una nueva fractura con un nuevo dolor y ahí empezamos a contar de vuelta al día cero. Todo eso va a definir qué tratamiento hacer. El paciente que está con mucho dolor, nosotros lo tratamos con reposo, un reposo relativo, con analgésicos, los opioides y los AINES son los que más usamos. Algún tipo de movilización, una ortesis, una faja lumbar o un corset, ¿sí? Teniendo en cuenta también la piel de algunas personas que puede ser más delicado, ¿no? Y cuando todo eso no es suficiente, a veces se requiere un tratamiento quirúrgico. Dentro de las opciones más conocidas, las opciones más mini-invasivas, lo que se busca intentar hacer es la opción más mini-invasiva que le produzca el dolor, que le alivie el dolor al paciente. Y entre esto está la cifoplastia o vertebroplastia, que consiste básicamente en la inyección a través de los pedículos de la vértebra de cemento, que busca devolver la altura a esa vértebra y la alineación, ¿sí? Que muchas veces es un problema. A veces el paciente no tiene dolor, pero lo que le está produciendo al paciente es un desbalance sagital y son los pacientes que se van encorvando de a poco. Entonces eso también a veces es un problema o una posible indicación quirúrgica, ¿no? Prevención. La prevención es mantenerse muy cerca de los médicos clínicos, endocrinólogos. Hay pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo lo más típico es las mujeres en la posmenopausia. Los pacientes que tienen antecedentes, ¿sí? De osteoporosis, que mucha gente lo sabe por su mamá, por su abuela y demás. Pacientes que tienen probabilidad de alguna caída, factores de riesgo para alguna caída, por alguna motilidad disminuida o lo demás. Y bueno, después el grupo de los pacientes neurológicos, ¿no? Son pacientes que no se mueven mucho y eso, el sedentarismo es un factor de riesgo también para producir osteopenia y osteoporosis.